Una joven estudiante salió a dar un paseo en bicicleta, pero jamás regresó a casa. Desde los primeros días, su búsqueda se convirtió en una de las más grandes que la ciudad había visto en su historia, y muy pronto todo el país hablaba de aquel caso. Los detectives recibieron miles de pistas, revisaron a centenares de sospechosos, pero una y otra vez se encontraban con un callejón sin salida. Todo parecía perdido, hasta que un giro inesperado cambió el rumbo de la investigación. Finalmente, la verdad, tan oscura como estremecedora, salió a la luz. Ardette Good nació el 28 de octubre de 1975 en la ciudad canadiense de Saint-Yon. Con el tiempo llegaron dos hermanos menores y, poco después, la familia se trasladó a Ottawa. Allí, Ardette concluyó sus estudios en una escuela católica y más tarde ingresó a la universidad para estudiar historia y filosofía. Tras graduarse, decidió continuar su formación en una institución cercana a Toronto, con el firme propósito de obtener un doctorado en filosofía. Su sueño era claro: convertirse en profesora en una universidad prestigiosa. Sus maestros reconocían en ella un talento extraordinario. Incluso, en ocasiones, llegaban a verla más como colega que como alumna. Además de su brillante desempeño académico, Ardette era una mujer apasionada por el deporte. Practicaba natación, corría con frecuencia y disfrutaba al máximo de recorrer kilómetros en bicicleta. Pero sus aspiraciones iban más allá de lo intelectual y lo físico. Anhelaba formar una familia numerosa. Salía con un joven con el que planeaba casarse después de obtener su doctorado, convencida de que podía equilibrar sus sueños profesionales con su vida personal. En el verano de 2003, cuando tenía 27 años, decidió regresar a Ottawa para visitar a su familia durante 2 semanas. Su universidad se encontraba a 500 kilómetros de distancia, lo que hacía que esos reencuentros fueran poco frecuentes. La familia era sumamente unida, y para Ardette la distancia resultaba difícil. Por eso, planeaba aprovechar cada instante de sus vacaciones para convivir con sus padres y hermanos. El 6 de agosto, Ardette se levantó temprano y salió a correr. De regreso en casa, preparó un postre de fresas para su familia, con la intención de compartirlo más tarde. Ese mismo día, había hecho planes con su madre para salir de compras. Sin embargo, los pronósticos anunciaban la inminente llegada de una tormenta. Entonces, la joven tomó una decisión. Quería andar en bicicleta antes de que la lluvia cubriera la ciudad. Le aseguró a su madre que volvería en media hora, tomó prestada la bicicleta de su hermano y partió con una sonrisa. Poco después de hora y media, las nubes se abrieron y la lluvia prometida comenzó a caer con fuerza. Pasaron los minutos y Ardette no regresaba. Su madre pensó que quizá la tormenta la había sorprendido en el camino y que buscó refugio en algún lugar cercano. Pero el tiempo transcurrió, la lluvia se disipó, y la joven seguía sin aparecer. La inquietud empezó a transformarse en angustia, hasta que su madre, incapaz de soportar más incertidumbre, llamó a su esposo para contarle lo sucedido. Era el inicio de una pesadilla que pronto conmocionaría a toda la nación. La desaparición de Ardette no era un simple retraso ni una distracción pasajera. La familia, que siempre se había caracterizado por su cercanía, comprendió que algo terrible había sucedido. La sensación de vacío y desconcierto se apoderó de todos, mientras las horas avanzaban lentamente, llenas de miedo y de preguntas sin respuesta. Nadie lo imaginaba en ese momento, pero aquel paseo en bicicleta sería recordado como el inicio de una de las búsquedas más dolorosas y masivas en la historia reciente de Canadá. La imagen de Ardette, sonriente y llena de vida, comenzaría a aparecer en carteles, noticieros y conversaciones en cada rincón del país. Lo que había comenzado como un día común en familia se transformaría en una tragedia que marcaría para siempre la memoria colectiva. En ese instante, Ottawa se preparaba para ser escenario de un drama que revelaría lo más oscuro del ser humano. La desaparición de una joven brillante y llena de futuro abriría heridas en la comunidad, uniría a miles de personas en la esperanza de encontrarla, y al mismo tiempo, desataría el miedo y la incertidumbre de no saber de quién podían fiarse. Una historia que, a partir de ese día, cambiaría para siempre la vida de todos los que la conocieron. El padre de Ardette, acompañado por sus hijos, salió de inmediato a buscarla. Recorrieron en automóvil el extenso parque que atravesaba la ciudad, un lugar muy concurrido por ciclistas. Desde pequeñas, ella y sus hermanos solían ir allí para pedalear, por lo que la familia pensó que seguramente había escogido ese camino para su paseo. Pero no era más que una suposición, ya que antes de salir Ardette no mencionó a nadie cuál sería su destino. A pesar de los esfuerzos, no lograron encontrar rastro alguno de ella. La noche comenzaba a caer, y la angustia se apoderaba de todos. Con más de 6 horas transcurridas desde su partida,
La familia estaba casi segura de que algo grave había sucedido, por lo que decidieron pedir ayuda a la policía. Sin embargo, las autoridades locales no iniciaron una búsqueda formal de inmediato, pues consideraban que, al tener 27 años, Ardet podía haberse ausentado por decisión propia. La familia, incapaz de aceptar la pasividad de la policía, movilizó a sus amigos y conocidos. Decenas de voluntarios comenzaron a revisar las ciclovías de la ciudad hasta altas horas de la noche, sin éxito alguno. La dificultad era enorme. Ottawa contaba con más de 200 kilómetros de rutas para bicicletas, y nadie sabía con certeza cuál de todas había elegido la joven. Solo podían conjeturar que había tomado la más cercana a su casa, pero esa idea tampoco los llevó a ninguna pista. A la mañana siguiente, la policía finalmente se sumó a la búsqueda y estableció un centro de operaciones en el Museo de la Aviación, ubicado en un punto estratégico donde convergían múltiples ciclovías. Decenas de oficiales fueron asignados al caso, además de un llamado público a colaborar. Pronto, los noticieros y periódicos locales difundieron la fotografía de Ardet, invitando a la comunidad a participar en los rastreos. La respuesta ciudadana fue inmediata. Cientos de personas se unieron a la búsqueda, acompañados por unidades de la policía montada, equipos de rescate en helicóptero e incluso fuerzas militares. Así se iniciaba uno de los operativos más grandes en la historia de Ottawa, aunque, pese a todos esos esfuerzos, Ardet seguía sin aparecer. La noticia de su desaparición se propagó con rapidez, y las líneas telefónicas de la policía comenzaron a saturarse con cientos de reportes y posibles pistas. Entre los primeros testimonios destacaron los de varias mujeres que compartieron experiencias inquietantemente similares. Todas narraban cómo habían sido acosadas por un hombre desconocido en las ciclovías y senderos cercanos al río, precisamente en la misma zona donde la policía había montado su centro de operaciones. Lo más inquietante era la coincidencia. Las descripciones apuntaban al mismo individuo. Para la familia, cada día que pasaba se convertía en una tortura. No solo se enfrentaban al vacío de no saber dónde estaba Ardet, sino también al terror de imaginar que aquel extraño, mencionado por tantas mujeres, pudiera estar relacionado con la desaparición. La esperanza de encontrarla con vida se mezclaba con el temor creciente de que el caso estuviera ligado a algo mucho más siniestro. La comunidad, estremecida, se mantuvo firme. Hombres y mujeres de todas las edades se ofrecieron a colaborar en las búsquedas, recorriendo zonas boscosas, parques y senderos a cualquier hora del día. Esa unión reflejaba no solo la solidaridad hacia la familia Good, sino también el miedo colectivo de que el agresor estuviera suelto, acechando a cualquiera en la ciudad. Cada nueva pista era analizada con detalle, cada llamada revisada minuciosamente. Pero la verdad permanecía oculta, como si la tierra misma se hubiera tragado a Ardet. La magnitud del operativo demostraba la determinación de todos, pero también dejaba claro un hecho inquietante. Incluso con cientos de personas buscándola, un sospechoso señalado y la atención de todo un país, el paradero de la joven seguía siendo un misterio insondable. Una mujer contó que aquel individuo se le acercó en bicicleta. Al principio le pareció simpático, era atractivo, de complexión atlética y comenzó con una charla ligera, casi inofensiva. Pero de repente, la situación dio un giro aterrador. El hombre intentó tirarla de su bicicleta para arrastrarla hacia los árboles. Ella, presa del miedo, forcejeó y logró escapar, alejándose de inmediato. Gracias a su testimonio, la policía elaboró un retrato hablado del sospechoso, aunque decidió no hacerlo público. En ese momento, los investigadores ya estaban abrumados por la avalancha de llamadas, y sin pruebas sólidas que relacionaran a aquel hombre con la desaparición de Ardet, difundir su imagen solo habría multiplicado el caos. Prefirieron esperar. Con los días, más mujeres aparecieron para relatar episodios inquietantemente similares. Todas describían a un hombre de características semejantes que se les acercaba en parques o ciclovías, y tras unas palabras, mostraba actitudes extrañas o intentaba llevarlas por la fuerza al interior del bosque. Entre esos testimonios, uno destacó especialmente, el de una adolescente de 16 años que había estado pedaleando en un parque el mismo día en que Ardet desapareció. La joven, al ver las noticias y reconocer su fotografía, decidió contar lo que había presenciado. Aseguró que se cruzó con Ardet en la ruta, pero pocos segundos después escuchó un grito femenino. Al girar, vio a la joven junto a un hombre, discutiendo. La situación le pareció incómoda, pero siguió su camino. Sin embargo, algo la impulsó a mirar de nuevo. Esta vez alcanzó a observar cómo el hombre caminaba hacia el bosque acompañado de Ardet. Intrigada, dio media vuelta y regresó al lugar, aunque para entonces no encontró a nadie. Lo único que halló fue un sombrero colgado de una rama y, en el suelo, dos bicicletas abandonadas. Dudó en avanzar más,
Pensó que quizá estaba exagerando y que solo había presenciado una pelea de pareja. Cuando se alejaba del sitio, creyó escuchar otro grito femenino, aunque nunca pudo estar segura de si fue real o una ilusión nacida de su miedo. La policía mostró a la testigo el retrato hablado elaborado con los testimonios de las otras mujeres, y ella no dudó en confirmar que se parecía mucho al hombre que vio con Ardette. Este detalle fue crucial. Los detectives comenzaron a inclinarse por la hipótesis de un secuestro y, por primera vez, contaban con una ubicación probable de lo ocurrido. De inmediato, organizaron operativos masivos en el parque, sumando a cientos de voluntarios en la exhaustiva búsqueda. La aparición de tantos relatos inquietantes pintaba un patrón perturbador. No se trataba de un caso aislado, sino de un hombre que parecía acechar deliberadamente a mujeres en áreas naturales. El hecho de que hubiera intentado someter a varias víctimas sin lograrlo lo convertía en alguien cada vez más desesperado, y para los investigadores era cuestión de tiempo que ese mismo individuo estuviera detrás de la desaparición de Ardette. La presión mediática creció de forma vertiginosa. Las autoridades se vieron obligadas a reforzar la seguridad en parques y ciclovías, mientras ciudadanos comunes dudaban en salir a caminar o andar en bicicleta solos. El miedo se extendía, pero al mismo tiempo también lo hacía la solidaridad. Decenas de jóvenes, adultos y ancianos acudieron a los operativos con linternas, perros rastreadores y la firme convicción de que debían encontrar al estudiante. El bosque, antes visto como un espacio de paz y recreación, se transformó en un lugar cargado de sospechas. Cada árbol, cada sendero, parecía esconder secretos. Los voluntarios avanzaban hombro con hombro, marcando el terreno, mientras la policía desplegaba todos sus recursos. Y aunque aún no había rastro de Ardette, la certeza de que ella había sido llevada contra su voluntad en ese lugar encendía la esperanza de hallarla, al mismo tiempo que intensificaba el terror de descubrir lo peor. Los buzos fueron llamados para inspeccionar el río, estrecho, pero largo y difícil de rastrear. A los 4 días de la desaparición de Ardette, su labor dio resultado. En el fondo hallaron una bicicleta y, tras verificar el número de serie, confirmaron que pertenecía a su hermano. Ese hallazgo estremeció a los investigadores. Comprendieron que las probabilidades de encontrar a la joven con vida eran mínimas y decidieron concentrar todos sus esfuerzos en la ribera. Ese mismo día, la policía recibió una llamada que sobresalía entre todas las anteriores. La voz de un hombre, alterada y nerviosa, confesaba haber matado a Ardette cerca de la ciclovía. Alegaba que había sido un accidente, que nunca tuvo intención de quitarle la vida. Explicó que, en medio del pánico, enterró parcialmente el cuerpo junto al río y lo cubrió con ramas. Los agentes rastrearon la llamada y confirmaron que provenía de un teléfono público en una ciudad vecina. De inmediato acudieron al lugar, con la esperanza de hallar huellas o restos de ADN en el aparato. No encontraron nada. La policía desplegó entonces equipos caninos para revisar ambas orillas del río. Al día siguiente, los perros dieron con un hallazgo macabro, un cuerpo humano, semienterrado entre ramas, a pocos metros de la orilla. El estado de descomposición impedía una identificación visual, y además carecía de ropa. Sin embargo, todo indicaba que se trataba de Ardette. El cadáver fue trasladado al forense, mientras los investigadores analizaban la escena. No había huellas, ni pertenencias, ni rastro alguno del asesino. Poco después, los expertos confirmaron oficialmente lo que todos temían: el cuerpo encontrado era el de Ardette Good. La autopsia reveló que había muerto ahogada. Todo apuntaba a que el agresor la mantuvo bajo el agua hasta causarle la muerte, para luego arrastrar su cuerpo fuera del río y ocultarlo con ramas. La ausencia total de ropa indicaba que el asesino se la llevó consigo, y aunque los forenses no pudieron determinar con certeza si fue víctima de agresión sexual, todo hacía sospechar que ese había sido el motivo. Ante la confirmación del crimen, la policía decidió finalmente publicar el retrato hablado del sospechoso. La difusión generó miles de llamadas en cuestión de días. Muchas mujeres narraron cómo habían sido hostigadas por un hombre de aspecto similar en los parques de la ciudad. Sin embargo, esas denuncias no lograban acercar a los investigadores a un nombre concreto. A lo largo de la investigación, se elaboró una lista con varios cientos de posibles sospechosos, y cada uno de ellos fue exhaustivamente examinado, sin que se lograra identificar al verdadero culpable. La ciudad quedó sumida en una sensación de duelo y de miedo. La noticia de la muerte de Ardette golpeó con fuerza a una comunidad que había depositado sus esperanzas en encontrarla con vida. Las vigilias y homenajes se multiplicaron, mientras la imagen de la joven se transformaba en un símbolo de vulnerabilidad y de justicia pendiente. Los parques, antes espacios de convivencia, ahora se veían como territorios inseguros, marcados por la presencia de un depredador que seguía libre. La familia Good, devastada,
Exigía respuestas. Su dolor era indescriptible. No solo habían perdido a una hija y hermana ejemplar, sino que además debían enfrentar la impotencia de ver cómo el responsable seguía en las sombras. El caso, que había comenzado con una desaparición, se había convertido en un asesinato brutal, y ahora la presión pública recaía sobre la policía y las autoridades, quienes parecían atrapados en un laberinto sin salida. Con cada día que pasaba sin avances, la incertidumbre crecía. La voz del hombre que llamó confesando parecía una pista crucial, pero se desvanecía como un fantasma imposible de atrapar. El hallazgo del cuerpo no había resuelto nada. Al contrario, había abierto nuevas preguntas y multiplicado los temores. Ardet ya no estaba, y Ottawa permanecía bajo la sombra de un asesino al que nadie lograba ponerle nombre ni rostro más allá de un dibujo. Los detectives no lograban vincular a ninguno de los sospechosos con el asesinato. En su desesperación, comenzaron a considerar la posible participación de un delincuente serial que operaba en la misma ciudad desde donde se había hecho aquella misteriosa llamada de confesión. Un año antes, varias mujeres habían sido atacadas en esa zona, y aunque el culpable nunca fue capturado, existía la sospecha de que los casos podían estar relacionados. Sin embargo, esa línea de investigación también terminó en un callejón sin salida. Mientras tanto, las llamadas a la policía no cesaban. Los agentes quedaron sorprendidos al descubrir cuántas mujeres aseguraban haber visto a un hombre que coincidía con el retrato hablado del asesino. Al unir todas esas declaraciones, concluyeron que, solo en la semana previa a la desaparición de Ardet, había sido visto en el parque al menos en 19 ocasiones. Incluso, una testigo afirmó haberlo visto al día siguiente del asesinato, cuando el cuerpo aún no había sido hallado. Los investigadores sospechaban que podía haber regresado al lugar del crimen para ocultar mejor los restos o eliminar evidencias antes de que fueran encontradas. Otro detalle inquietante surgió de los testimonios. Muchas mujeres mencionaban que aquel hombre tenía un tatuaje en el hombro con la figura de un águila. En un principio, los detectives mantuvieron esa información en secreto, pues se trataba de su pista más valiosa. Sin embargo, conforme pasaban las semanas sin avances, tomaron la decisión de hacerla pública. El anuncio desató una nueva avalancha de llamadas, cientos de reportes de hombres con tatuajes similares. Cada pista fue examinada, cada individuo investigado, pero nuevamente, nada condujo a la identidad del asesino. Los meses avanzaban y la investigación se volvía cada vez más abrumadora. Más de 4.000 pistas habían sido recibidas y procesadas, una tarea titánica que agotaba tanto a la policía como a los voluntarios que seguían aportando información. La mayoría resultaban inútiles, pero entre todas destacaron 2 llamadas en particular, provenientes de personas diferentes, realizadas en momentos distintos. Una se registró poco después del hallazgo del cuerpo, la otra, varios meses más tarde. Ambas coincidían en señalar a un hombre en específico. Ese hombre vivía en la misma ciudad donde se encontraba el teléfono público desde el que se había realizado la misteriosa llamada de confesión e incluso en el mismo vecindario. Su perfil se ajustaba demasiado bien, tenía antecedentes criminales y además, portaba en el hombro un tatuaje de un ave, muy similar a lo descrito por las testigos. Con esta información, los detectives decidieron interrogarlo. Durante el primer interrogatorio, el sospechoso se mostró inquietante y evasivo. En un momento dado, pronunció una frase escalofriante. Aseguró que jamás lograrían descubrir qué hacía el día de la muerte de Ardet porque él era inalcanzable, como un escorpión. Durante 3 horas de preguntas intensas no aportó nada concreto, ninguna coartada verificable, ninguna pista que ayudara a esclarecer el caso. La tensión en la sala de interrogatorio era palpable. Los detectives sentían que estaban frente al hombre correcto, pero no tenían pruebas que lo ataran al crimen. La decisión fue citarlo nuevamente, esta vez con una estrategia distinta, con la intención de quebrar sus evasivas y encontrar la verdad. Cada palabra, cada gesto, cada silencio del sospechoso se convirtió en material de análisis para los investigadores, quienes sabían que aquel individuo podía ser la clave para cerrar uno de los casos más oscuros y dolorosos de Ottawa. La figura del hombre se transformó en una sombra que rondaba la investigación. Su tatuaje, su actitud, sus palabras arrogantes lo hacían encajar como pieza central del rompecabezas. Y, sin embargo, la ausencia de pruebas sólidas lo mantenía libre. Para la familia Good, el simple hecho de saber que el asesino podía estar entre ellos, caminando por las calles sin restricción alguna, era una herida abierta que se profundizaba con cada día de incertidumbre. El caso se tornaba en una lucha psicológica. No solo era la búsqueda de evidencias, sino también una batalla contra el tiempo, contra la memoria de los testigos y contra el juego macabro de un sospechoso que parecía disfrutar de la oscuridad que lo protegía. En ese punto,
La justicia aún se encontraba a merced de un enigma que se resistía a ser resuelto. Los investigadores decidieron llevar al sospechoso a un segundo interrogatorio, esta vez utilizando el polígrafo. Estaban casi convencidos de que aquel hombre era el responsable del asesinato de Ardet. Sin embargo, el resultado los desconcertó. El operador no registró ninguna mentira en sus respuestas. Ante la ausencia de pruebas físicas y con ese informe en mano, los detectives no tuvieron más remedio que dejarlo en libertad. La posibilidad de acusarlo se desvanecía, y la duda comenzaba a instalarse incluso entre los más convencidos de su culpabilidad. Con el paso del tiempo, las llamadas con nuevas pistas fueron disminuyendo hasta casi desaparecer. La policía, sin embargo, siguió revisando una a una las denuncias anteriores. Un año después del crimen, el principal detective declaró a la prensa que todavía trabajaban en una lista de alrededor de 400 sospechosos. La mayoría ya había sido descartada, pero aún quedaban decenas bajo observación. En un intento por obtener avances, se anunció una recompensa de $50,000 por información, la suma más alta ofrecida hasta ese momento en Ottawa. Aún así, ni el dinero ni el tiempo acercaban a la verdad. Cuando se cumplieron 2 años desde el asesinato, la investigación estaba prácticamente congelada. No quedaban pistas, ni sospechosos firmes, ni nuevas líneas de investigación. En septiembre de 2005, la desaparición de otra joven, Jennifer Teague, sacudió a la ciudad. La similitud con el caso de Ardet llevó a la policía a examinar posibles conexiones, pero tampoco esa línea de indagación prosperó. Parecía que el crimen de Ardet quedaría impune para siempre, una herida abierta en la memoria de la ciudad. Pero en mayo de 2006, a 300 kilómetros de Ottawa, la historia dio un giro inesperado. La policía de North Bay recibió una denuncia por intento de agresión. Una mujer relató que regresaba de su trabajo tarde en la noche cuando un hombre la abordó. Con tono amable le preguntó si podía acompañarla. Ella se negó y siguió caminando. No se rindió, la alcanzó de nuevo y pidió ayuda, asegurando que acababa de llegar de Ottawa y no encontraba una dirección. Mientras ella trataba de darle indicaciones, el hombre la sujetó por la fuerza y la arrastró hacia unos arbustos. Allí intentó abusar de ella, pero la mujer gritó con todas sus fuerzas. Sus alaridos alertaron a los vecinos, y uno de ellos salió con una pala en mano para enfrentarlo. El atacante, sorprendido, huyó de inmediato, pero en su desesperación dejó caer algo crucial, su teléfono móvil. Ese descuido fue suficiente para que la policía lo identificara y lo arrestara en pocas horas. El sospechoso era Christopher Mears, un joven de 25 años que había llegado recientemente a North Bay después de mudarse desde Ottawa. Su nombre apenas comenzaba a surgir en los registros policiales, pero pronto se descubriría que su conexión con la capital y con la oscura desaparición de Ardet Wood no era una simple coincidencia. La captura de Mears encendió una chispa de esperanza en un caso que parecía destinado al olvido. Para los investigadores, aquella detención abría la posibilidad de resolver no solo el ataque reciente, sino también el misterio que llevaba 3 años atormentando a toda una ciudad. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar lentamente. Mears era joven, fuerte y con un historial problemático. Su traslado desde Ottawa hasta North Bay lo situaba en el mismo escenario donde Ardet había sido vista por última vez. Y aunque todavía no había pruebas definitivas, los detectives intuían que estaban frente a un hombre con un pasado mucho más oscuro de lo que dejaba ver a simple vista. Tras la detención de Christopher Mears, la policía solicitó más información sobre él a sus colegas. Mientras preparaban el caso para presentarlo a los tribunales, el detective principal recordó un detalle que le heló la sangre. Durante una conferencia policial, años atrás, había escuchado sobre el asesinato de Ardet Wood. Entre los materiales entregados en aquel encuentro encontró el retrato hablado del sospechoso, y la semejanza con Christopher era innegable. De inmediato compartió su hallazgo con la policía de Ottawa, que comenzó a investigar al joven con renovado interés. Pronto confirmaron un hecho inquietante. Ya habían hablado con Christopher durante la primera semana tras la desaparición de Ardet. En ese entonces, alguien había llamado de manera anónima para señalarlo como posible responsable. La policía lo entrevistó, pero no encontró pruebas de su implicación. Además, supieron que tenía una pariente coartada. La dueña del departamento donde vivía declaró haberlo visto aquel día, y más tarde, a las 3 de la tarde, Christopher se presentó a trabajar. Como la muerte de Ardet se estimaba alrededor de la 1:30, parecía imposible que él hubiese tenido tiempo de cometer el crimen. Un año más tarde, el nombre de Christopher volvió a aparecer en los archivos. Otra denuncia lo señalaba, y en esa ocasión los investigadores decidieron observarlo con más detalle. Lo interrogaron y él negó toda relación con el asesinato.
Incluso mostró sus hombros para demostrar que no tenía tatuajes, lo que sembró más dudas en los detectives, pues muchos testigos habían descrito una marca de un águila en el brazo del agresor. El caso volvió a estancarse. Ahora, en 2006, con su intento de agresión frustrado y su fuga fallida, Christopher emergía por tercera vez como sospechoso. Esta vez la policía no pensaba soltarlo. El hecho de que hubiera intentado arrastrar a otra joven a la fuerza lo convertía en el principal señalado, pero aún faltaban pruebas para condenarlo. Los investigadores revisaron su supuesto coartada con lupa y hallaron grietas. La casera que aseguraba haberlo visto aquel día aclaró que lo había visto solo en la mañana, no al mediodía. Eso significaba que Christopher sí había tenido tiempo suficiente para desplazarse en bicicleta desde su casa hasta el parque, encontrarse con Ardette y después llegar a su trabajo. Para comprobarlo, los agentes replicaron el recorrido en bicicleta y confirmaron que era perfectamente posible. Con esos indicios, los detectives viajaron hasta la ciudad donde vivía Christopher para interrogarlo de nuevo. Al inicio negó cualquier vínculo con el asesinato, pero al verse acorralado por las declaraciones de tantas mujeres que lo habían visto en el parque, comenzó a titubear. Poco a poco cambió su versión, reconoció que había estado allí y que efectivamente se cruzó con Ardette. Según su relato, conversaron brevemente y la joven aceptó hablar con él mientras caminaban juntos. Ese reconocimiento, aunque parcial, era suficiente para los investigadores. Por primera vez, Christopher admitía haber estado con Ardette el día de su desaparición. Y aunque aún trataba de maquillar la historia como un encuentro casual, los detectives comprendían que se encontraban a un paso de la verdad que tanto tiempo había permanecido oculta. En esa sala de interrogatorios se respiraba tensión. Cada palabra de Christopher era analizada como si se tratara de una pieza clave en un rompecabezas de 3 años. La imagen del joven como agresor comenzaba a consolidarse, y las pruebas circunstanciales tejían un entramado que lo señalaba de forma cada vez más contundente. Para la familia Good, enterarse de que finalmente había un sospechoso firme representaba una mezcla de esperanza y dolor. El recuerdo de Ardette, brillante y llena de vida, contrastaba con la oscura figura de aquel hombre que intentaba justificar lo injustificable. Y aunque aún faltaba camino por recorrer, la justicia, por fin, parecía estar más cerca que nunca. Christopher relató que, tras conversar brevemente con Ardette, ella aceptó acompañarlo al bosque y caminar hacia el río. Según su versión, en ese momento apareció otra joven, lo que asustó a Ardette, quien terminó cayendo al agua. Aseguró que se alejó del lugar, pero que después regresó con la intención de salvarla. Dijo que, al llegar, ya era demasiado tarde, Ardette había muerto ahogada. Entonces arrastró su cuerpo hasta la orilla y se marchó, sin avisar a nadie de lo ocurrido. Para los detectives, aquella historia resultaba absurda e incoherente. Sin embargo, en su relato Christopher admitía algo clave: había tenido contacto con la víctima el día de su desaparición. Además, parecía incluir de manera deliberada a la joven testigo de 16 años, la misma que había declarado haber escuchado gritos y visto a Ardette con un hombre en el bosque. Probablemente Christopher sabía de su existencia y trataba de encajarla en su versión inventada. Poco después, cambió de discurso y confesó que todo lo dicho era mentira, que jamás había estado en el parque. Alegó que inventó la historia basándose en lo que había visto en los noticieros. Fue sometido entonces a una nueva prueba con el polígrafo y esta vez la reprobó. Aún así, continuó proclamando su inocencia, lo que impedía a la policía acusarlo formalmente del asesinato sin pruebas más sólidas. Mientras Mears permanecía bajo custodia en el caso de North Bay, los investigadores comenzaron a escarbar en su pasado, buscando cualquier indicio que los acercara a la verdad. Lo que descubrieron era inquietante. Su madre había abusado del alcohol y de drogas durante el embarazo, y desde pequeño Christopher mostró graves problemas de conducta. La violencia doméstica agravó su situación. Su madre lo golpeaba de forma constante hasta que, a los 4 años, fue adoptado por otra familia. Sin embargo, 8 años después también lo abandonaron, incapaces de controlar su comportamiento errático y violento. Su infancia estuvo marcada por conductas alarmantes. Hablaba solo, se desnudaba en lugares públicos y se volvía cada vez más agresivo con el paso de los años. Un psicólogo que lo evaluó declaró que Christopher era el niño más perturbador que había tratado en su carrera. Aún con ese oscuro trasfondo, logró proyectar cierta normalidad en la adultez. Consiguió trabajo, alquiló un lugar para vivir y rara vez figuró en los registros policiales, salvo por algunos arrestos menores relacionados con drogas. Las entrevistas con sus exparejas revelaron un patrón de violencia. Una de ellas relató cómo Christopher explotaba en ataques de ira y en ocasiones la golpeaba. También recordó que solía recorrer constantemente los parques en bicicleta.
Pero lo más impactante fue su siguiente confesión. Aseguró que le acostumbraba a hacerse tatuajes temporales y que varias veces lo había visto lucir un águila en el hombro, exactamente igual al que describieron tantas mujeres acosadas en Ottawa. Ese detalle se convirtió en la pieza final del rompecabezas. Para los investigadores, no quedaban dudas. Christopher Miers era el hombre del retrato hablado, el mismo que acechaba en los senderos y el que había estado con Ardette Good el día de su asesinato. Por primera vez en años, el caso parecía estar llegando a su desenlace. El hallazgo de aquella verdad, fruto de años de errores, dudas y falsas pistas, fue demoledor. Ottawa se encontraba frente al rostro de un asesino que había vivido oculto a plena vista, disfrazado de normalidad. Y aunque aún faltaba probar su culpabilidad en un tribunal, la certeza de los detectives era absoluta. Christopher Miers había sido el cazador en las sombras que acabó con la vida de Ardette Good. La revelación devolvía la esperanza a una familia que había esperado justicia durante demasiado tiempo. La memoria de Ardette, su sonrisa y sus sueños truncados, se convirtieron en la fuerza que impulsaba a todos a exigir un veredicto final. El caso, que había comenzado con un paseo en bicicleta, estaba a punto de concluir con el descubrimiento de una verdad tan dolorosa como inevitable. Ese testimonio sobre el tatuaje fue la pieza que terminó por convencer a los investigadores de que Christopher Miers era el hombre que buscaban. Si en un inicio ese detalle parecía un obstáculo en un eventual juicio, ahora contaban con una persona cercana que confirmaba haber visto en varias ocasiones el águila en su hombro. No obstante, aquello todavía no era suficiente para sentarlo en el banquillo. Los detectives necesitaban una confesión clara. 5 meses después de su arresto por intento de agresión, organizaron un nuevo interrogatorio. Esta vez convocaron a un experimentado investigador británico, famoso por su habilidad para hacer hablar incluso a los más resistentes. Durante horas, Christopher negó su participación en el asesinato. Más tarde, comenzó a repetir la historia ya conocida, que había conocido a Ardette, que ella lo acompañó hasta el río, que allí se besaron y que, tras la aparición de otra muchacha, la joven cayó al agua y murió accidentalmente. Luego volvió a retractarse, pero fue más allá. Dibujó un mapa en el que señaló los lugares donde, según él, se había encontrado con Ardette y hacia donde caminaron juntos. Incluso aceptó trasladarse con la policía al parque para mostrar los sitios en persona. Sin embargo, al llegar afirmó que no recordaba nada del lugar. Sus palabras no constituían una confesión definitiva, pero para los detectives significaban un vínculo directo con el escenario del crimen. Y tenían aún más. Estaban convencidos de que Christopher no solo era responsable del asesinato de Ardette, sino también de varios ataques sexuales sin resolver en Ottawa. El patrón era idéntico. Un hombre se acercaba a mujeres desconocidas, iniciaba una conversación trivial y acto seguido se abalanzaba sobre ellas. Cuando las víctimas observaron las fotografías de Christopher, la identificación fue inmediata. Lo reconocieron como su agresor. Armados con esos testimonios, los investigadores lo interrogaron nuevamente. La presión surtió efecto. Christopher terminó confesando 5 ataques sexuales cometidos en la capital canadiense. Ese avance fortaleció el caso contra él y permitió que los fiscales sumaran cargos adicionales. Finalmente, los investigadores lograron presentar la acusación por el asesinato de Ardette Good. El proceso judicial requirió años de preparación, hasta que en enero de 2008 llegó un giro decisivo. A Christopher se le ofreció un acuerdo. Si se declaraba culpable, sería condenado por homicidio en segundo grado, en lugar de enfrentar la acusación de asesinato en primer grado, lo que le habría significado una pena aún más severa. Miers aceptó. Reconoció que había abordado a Ardette en la ciclovía, que la arrastró al bosque con la intención de agredirla sexualmente y que, finalmente, la ahogó en el río. También admitió su culpabilidad en los múltiples ataques a mujeres que había cometido en Ottawa. El reconocimiento puso fin a un caso que había mantenido en vilo a todo un país. Tras años de incertidumbre, falsas pistas y dolor, la familia de Ardette pudo escuchar de labios del asesino lo que realmente había sucedido. Y aunque ninguna sentencia podría devolver la vida de la joven, la confesión de Christopher Miers permitió que, al fin, se hiciera justicia. La ciudad de Ottawa no volvió a ser la misma. El recuerdo de Ardette quedó grabado en la memoria colectiva como símbolo de una vida brillante apagada de manera brutal. Para su familia, la verdad, aunque devastadora, significaba también el cierre de una herida que había permanecido abierta durante demasiado tiempo. Y para la comunidad, el caso sirvió como recordatorio de la fragilidad de la seguridad cotidiana y de la importancia de nunca cesar en la búsqueda de la justicia. Finalmente, Christopher Miers fue condenado a cadena perpetua, aunque con la posibilidad de solicitar libertad condicional tras solo 10 años de encierro. Esa condición fue el resultado directo del acuerdo judicial que firmó,
aunque no significaba en absoluto que su petición fuera a ser aceptada. Su primera oportunidad llegó en 2015, pero el comité rechazó su solicitud. 5 años más tarde, en 2020, volvió a intentarlo, y nuevamente recibió una negativa. Los expertos concluyeron que, incluso después de 15 años en prisión, la probabilidad de que reincidiera en sus crímenes era extremadamente alta. Así, permanece tras las rejas hasta hoy, y todo indica que seguirá allí por un futuro indefinido. El caso de Ardeth Good se convirtió en uno de los más resonantes en la historia de Ottawa. Su impacto perduró mucho más allá del momento del crimen. Durante años, las mujeres temieron recorrer solas los parques o las ciclovías, lo que llevó a los ciudadanos a organizar patrullajes voluntarios. Se formaban grupos para recorrer las rutas más concurridas, cuidándose unos a otros y tratando de impedir que algo semejante volviera a ocurrir. Aunque Mears admitió 5 agresiones sexuales, los investigadores estaban convencidos de que había cometido muchas más. El problema era que no todas las víctimas lograron verle el rostro, lo que hacía imposible vincularlo de manera definitiva con todos los ataques. Su figura se consolidó como la de un depredador que había actuado en las sombras durante años, dejando tras de sí un rastro de dolor que nunca pudo cuantificarse por completo. El nombre de Ardeth quedó grabado en la memoria colectiva como símbolo de fragilidad y de la necesidad de proteger a las comunidades frente a quienes acechan en silencio. La valentía de su familia, que nunca dejó de exigir justicia, y el compromiso de cientos de voluntarios que participaron en las búsquedas, mostraron la fuerza de una sociedad que se niega a rendirse ante el miedo. Hoy, más de una década después, el recuerdo de Ardeth sigue vivo. Su historia se cuenta no solo como un crimen atroz, sino también como un recordatorio de lo que la unidad comunitaria puede lograr y de la importancia de no olvidar a las víctimas cuya voz fue silenciada. La justicia alcanzada, aunque tardía, representó un cierre parcial para quienes la amaban y un mensaje claro: la verdad puede ser lenta, pero siempre termina por salir a la luz. Una joven salió de la oficina para tomar su descanso de comida. Iba a casa, como lo había hecho algunas veces. Pero ese día, nunca regresó. Sus compañeros, preocupados por su ausencia, llamaron a la policía. Lo que los investigadores descubrirían después parecía sacado de una película de terror. Pero era real. Terriblemente real. Y pieza por pieza, lograron desentrañar la verdad. Carolyn Binton nació el 30 de mayo de 1993, en Plainsboro, Nueva Jersey. Vivía ahí con sus padres y su hermana mayor. Desde pequeña, soñaba con conocer el mundo. Tras terminar la preparatoria, estudió en Lafayette College, donde participó en 2 programas internacionales que la llevaron a Japón y Alemania. Durante su carrera, obtuvo 3 licenciaturas: Relaciones Internacionales, Sociología y Antropología. Graduada en 2015, Carolyn consiguió un empleo en una empresa de marketing cerca de su ciudad natal. Rentó un departamento en Plainsboro para estar cerca de su familia. Fuera del trabajo, dedicaba su tiempo libre al voluntariado en una liga juvenil y actividades benéficas. En los años siguientes, mantuvo su rutina: trabajar, ayudar a los demás y viajar siempre que podía. El 10 de junio de 2019, Carolyn, de 26 años, decidió ir a su casa durante la hora de comida. Planeaba regresar más tarde a la oficina, pero eso nunca ocurrió. Pasaban las horas y no había rastro de ella. Sus compañeros empezaron a inquietarse. Le llamaron, pero nunca contestó. Algo no cuadraba. Carolyn no era de las que faltaban al trabajo. Casi nunca salía a comer fuera de la oficina. Era disciplinada, responsable. Ya para el atardecer, la preocupación se volvió angustia. Decidieron llamar a la policía. A las 6 de la tarde, los oficiales llegaron al complejo de departamentos donde vivía Carolyn. La puerta estaba entreabierta, y lo que encontraron al entrar los dejó helados. Carolyn yacía en el suelo, rodeada de sangre. Demasiada. No había duda. Estaba muerta. Mientras el médico forense comenzaba con el análisis del cuerpo, los investigadores se pusieron en marcha. Buscaron pruebas, hablaron con los vecinos. Uno de ellos mencionó haber escuchado gritos cerca del mediodía, seguidos de ruidos extraños en el departamento de Carolyn, como si alguien estuviera moviendo muebles. Pero nadie vio a personas ajenas al lugar. El edificio no contaba con cámaras de seguridad. Dentro del departamento, las pistas eran escasas. Todo indicaba que el asesino había intentado limpiar la escena con cloro. Probablemente, los ruidos que el vecino escuchó fueron precisamente eso: el asesino tratando de borrar su rastro.
Mientras los detectives buscaban grabaciones de cámaras en edificios cercanos y seguían otras líneas de investigación, el forense concluyó la autopsia. Carolyn había recibido múltiples golpes en la cabeza, probablemente con los puños. Pero eso no fue todo. También fue apuñalada varias veces en el cuello, con unas tijeras y un desarmador. No hubo signos de abuso sexual. Nada había sido robado. Pero un detalle llamó la atención: las tijeras y el desarmador provenían del propio departamento de Carolyn. Ese hecho descartaba las dos motivaciones más comunes: el robo y la agresión sexual. Esto era algo más personal, más íntimo. La brutalidad del ataque confirmaba esa hipótesis. Quien lo hizo no solo quería matar, estaba lleno de furia. La policía entrevistó a familiares y amigos. Nadie podía imaginar que alguien quisiera hacerle daño. Todos la describían como amable, tranquila, sin enemigos. No tenía pareja, ni exparejas problemáticas. Nada apuntaba a un conflicto. Entonces, los detectives hablaron con sus compañeros de trabajo. Y ahí, algo llamó la atención. Ese mismo día, otro empleado se había ausentado durante la hora de comida. Kenneth Saul, de 30 años. Al principio no parecía sospechoso. Pero hubo una coincidencia inquietante. Kenneth tampoco regresó a la oficina hasta mucho más tarde. Su jefe contó que Kenneth llamó para decir que tenía problemas con su auto y que iba a pasar al taller mecánico. Pero más tarde, el mismo jefe verificó, y Kenneth nunca fue a ese lugar. Otros empleados notaron cosas extrañas también. Cuando volvió a la oficina, Kenneth parecía nervioso. Tenía rasguños en las manos. Y en una conversación casual, hizo una pregunta inquietante: ¿la policía puede arrestar a alguien solo con pruebas circunstanciales? Los detectives no lo dudaron. Decidieron investigar más a fondo. Kenneth era contador, casado, padre de una niña nacida el año anterior, sin antecedentes penales. A simple vista, no parecía el perfil de un asesino, pero las apariencias pueden engañar. A pesar de que Kenneth no encajaba del todo en el perfil de un asesino, los detectives no podían ignorar tantas señales de alerta. Decidieron hablar directamente con él. Kenneth repitió la misma versión que había dado a su jefe, que había salido durante la hora de comida para llevar su auto al taller. Pero cuando los investigadores le pidieron algún comprobante, una factura, un ticket, algo, Kenneth no pudo mostrar nada. Nada. Más tarde, cambió su historia. Ahora afirmaba que no había ido al taller. Según él, decidió arreglar el coche por su cuenta en un parque cercano a la oficina. Ese cambio de versión fue suficiente para despertar aún más sospechas. Primero, por el simple hecho de cambiar su relato. Y segundo, porque Kenneth era contador, no mecánico. ¿De verdad alguien así intentaría reparar su auto solo, en medio de un parque? Kenneth siguió negando cualquier participación en el asesinato de Carolyn. Y la verdad es que, hasta ese momento, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Pero entonces, apareció algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Mientras revisaban grabaciones de seguridad de edificios cercanos, los detectives también analizaron imágenes de la cámara de tablero de una patrulla que había pasado por la zona poco después del mediodía. Y ahí, lo vieron. El auto de Kenneth. La grabación lo ubicaba cerca del complejo de departamentos donde vivía Carolyn. Eso contradecía por completo su historia. El parque donde supuestamente había estado estaba a kilómetros de distancia. Era prueba circunstancial, sí, pero reforzaba el caso en su contra. Otra pista surgió del informe forense. Bajo las uñas de Carolyn, los expertos encontraron rastros de piel. Había peleado por su vida. Había arañado a su atacante. Kenneth tenía rasguños frescos en las manos. Rasguños que no supo explicar. El problema era que la cantidad de material biológico no era suficiente para obtener un perfil genético completo. Aún así, la policía tomó una muestra de ADN de Kenneth y la envió al laboratorio. El resultado fue inconcluso. No se podía confirmar que fuera su ADN, pero tampoco se le podía descartar. No era prueba definitiva, pero sí era suficiente para mantenerlo en la mira. Para los detectives, ya no había duda, Kenneth era el responsable. Durante semanas siguieron buscando pruebas, pero no encontraron nada nuevo. Finalmente, consultaron con la fiscalía. Juntos concluyeron que toda la evidencia circunstancial podía ser suficiente para sostener el caso en un juicio. 2 meses después del asesinato de Carolyn, la policía arrestó a Kenneth y lo envió a la cárcel, en espera de su proceso. Y fue entonces, cuando el caso dio un giro inesperado.
En medio de la preparación del juicio, los detectives recibieron una carta. Venía de la cárcel, y la enviaba el compañero de celda de Kenneth. Lo que decía, los dejó sin aliento. Según la carta, Kenneth le había ofrecido $15,000 a cambio de cometer un asesinato una vez que saliera de prisión. El plan era escalofriante y demasiado específico. La víctima debía ser una mujer al azar, de entre 25 y 30 años. El arma, un desarmador y unas tijeras. Debía apuñalarla en el cuello. Y luego, limpiar la escena con cloro. La policía no tardó en creerle al reo. Porque en ese momento, los detalles específicos del asesinato de Caroline no se habían hecho públicos. Solo el asesino podía saber con precisión qué armas se usaron y cómo se limpió la escena. Parecía que Kenneth quería fabricar la apariencia de un asesino serial. Otro ataque con las mismas características. Y como él ya estaba tras las rejas cuando ocurriera el segundo crimen, pensaba que la policía lo descartaría como sospechoso. Pero eso no fue todo. Kenneth propuso un segundo plan. Más retorcido aún. Le dijo al recluso que también podía asesinar al detective principal del caso, o a alguna de las personas entrevistadas durante la investigación. Si elegía esta última opción, debía montar la escena para que pareciera un suicidio. Y dejar una nota en el cuerpo. Una confesión falsa. Un escrito que dijera que esa persona había asesinado a Caroline. El objetivo era claro, sembrar la duda. Hacer que la policía pensara que el verdadero asesino había muerto. Y con eso, liberar a Kenneth. En cuanto al asesinato del detective, no estaba del todo claro qué esperaba lograr con eso. Pero parecía convencido de que, sin el investigador principal, todo el caso se derrumbaría. Y por si fuera poco, también le dio consejos. Instrucciones detalladas sobre cómo evadir a las autoridades después del crimen. Irónicamente, ignorando el hecho de que él mismo había sido arrestado casi de inmediato. El plan era absurdo, infantil. Pero Kenneth hablaba en serio. Creía, firmemente, que todo eso lo sacaría de prisión. Con esta información en mano, la policía le pidió al recluso que usara un micrófono oculto y que volviera a hablar del plan con Kenneth. El recluso aceptó colaborar. Poco tiempo después, los detectives ya tenían a Kenneth grabado, hablando con naturalidad sobre la planeación de múltiples asesinatos. Ese mismo día, el personal del penal registró la celda de Kenneth. Lo que encontraron fue estremecedor, varias notas escritas a mano, confesando el asesinato de Caroline. Su plan era dejar esas notas junto al cuerpo de la supuesta víctima que su compañero de celda debía matar. Así, todo encajaría con la narrativa que Kenneth intentaba construir. Él mismo las había escrito, pensando que nadie se molestaría en comparar la letra. Con eso, no solo entregó más evidencia que lo vinculaba directamente con el crimen de Caroline, sino que también se ganó nuevos cargos por conspiración para cometer asesinato. Y aún así, con todo lo perturbador que se había revelado, había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Kenneth había matado a Caroline? Pasaron los años. Kenneth permanecía tras las rejas. Y en noviembre de 2022, 3 años después de su arresto, los fiscales tomaron una decisión difícil. A pesar de toda la evidencia circunstancial, aún no tenían una prueba física concluyente, ni una huella, ni un perfil de ADN completo que lo colocara de forma irrefutable en la escena del crimen. Ir a juicio era arriesgado. Así que decidieron ofrecerle un trato. Si Kenneth aceptaba declararse culpable, recibiría una sentencia reducida. Y él aceptó. Fue entonces cuando confesó todo. Dijo que había comenzado a trabajar en la empresa en 2016, 3 años antes del asesinato. Ahí conoció a Caroline. Y con el tiempo, empezó a sentir algo por ella. Algo más que simple atracción. A pesar de estar casado, desarrolló sentimientos románticos. Pero Caroline no estaba interesada. Se lo dejó claro. Muy claro. Kenneth no insistió. No la acosó. No hizo nada evidente. Pero por dentro, algo se fue gestando. Una obsesión. Silenciosa, insidiosa, peligrosa. Mientras todos pensaban que lo había superado, Kenneth comenzó a obsesionarse más y más. Hasta que cruzó una línea. En algún momento, robó en secreto las llaves del departamento de Caroline. Hizo una copia. Y luego, sin que ella se diera cuenta, devolvió el original. Desde entonces, comenzó a entrar en su casa cuando ella no estaba. Por lo general, durante sus descansos del trabajo. Pero no se detuvo ahí. Instaló cámaras ocultas en su departamento. Para poder verla, observarla, seguirla. Y Caroline,
No tenía idea. Durante meses, Kenneth regresaba constantemente para revisar las cámaras. Hasta que llegó el 10 de junio. Ese día, volvió a entrar. Era la hora de comida. Pensó que Caroline estaría en la oficina, como siempre. Pero lo que no sabía, era que ese día, ella también había decidido regresar a casa. La sorpresa fue total. Según su confesión, estaba dentro del departamento cuando escuchó la llave girando en la cerradura. Rápidamente se escondió detrás de la puerta. Y cuando Caroline entró, supo que no tenía salida. La atacó. La arrojó al suelo, la golpeó en la cabeza varias veces. Luego, tomó unas tijeras y un desarmador de sus cosas, y comenzó a apuñalarla. En el cuello. Una y otra vez. Cuando la vio muerta, intentó limpiar la escena con cloro. Pero había demasiada sangre. Entonces, recogió todas las cámaras ocultas, salió del departamento, y regresó a la oficina como si nada hubiera pasado. En enero de 2023, Kenneth fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de Caroline. Además, recibió 10 años más por conspirar para cometer otro asesinato desde la cárcel. Antes de recibir su condena, dio una última declaración en la corte. Se dirigió a la familia de Caroline. Lo siento todos los días por las decisiones que tomé. Si hubiera alguna forma de deshacer lo que hice, lo haría sin dudarlo. Me arrepiento profundamente del dolor que les he causado. No hay palabras lo suficientemente grandes para describir las atrocidades que cometí ni la miseria que traje a sus vidas. También pidió perdón a su propia familia, que estaba presente en la sala. Lo siento por cómo soy, y por haberlo ocultado durante toda mi vida. La fachada que construí les impidió ver cualquier señal. Solo puedo imaginar el dolor que les causé al descubrir la verdad. Pero muchos de los involucrados en el caso pusieron en duda la sinceridad de su arrepentimiento. No solo había asesinado brutalmente a Caroline para evitar ser descubierto, sino que además estuvo dispuesto a mandar a matar a personas inocentes, todo con tal de eludir su responsabilidad. Su esposa, ajena por completo a su doble vida, solicitó el divorcio poco después de su arresto. Y a pesar de su supuesto remordimiento, Kenneth presentó una apelación casi de inmediato tras ser sentenciado. Argumentó que parte de la evidencia en su contra había sido obtenida violando sus derechos constitucionales. Pero a finales de 2024, la Corte rechazó su apelación. Determinaron que no había ninguna irregularidad en la investigación. La sentencia original fue ratificada. Hoy, todo indica que Kenneth Saul pasará el resto de su vida en prisión. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Y si te impactó este caso, no olvides darle me gusta al video. Gracias por ver. Una mujer desapareció sin dejar rastro, desde su propia casa. Lo único que quedó atrás fue una serie de mensajes extraños. La policía inició una investigación, pero durante años, no condujo a ningún lugar. Hasta que los detectives tomaron una decisión inusual, algo que parecía sacado de una película de suspenso. Fue entonces cuando la verdad, tan impactante como perturbadora, salió finalmente a la luz. Lisa Michie nació el 5 de agosto de 1983, en Calgary, Canadá. Desde pequeña mostró una pasión intensa por todo lo relacionado con el arte. A los 4 años comenzó a dibujar, y esa pasión la acompañó durante toda su infancia y juventud. En la preparatoria, descubrió también el amor por la música, al grado de formar una banda con varios de sus amigos. Tras graduarse, Lisa decidió posponer sus estudios universitarios. Necesitaba trabajar para mantenerse, así que comenzó a encadenar distintos empleos de medio tiempo. Fue en uno de esos trabajos, en un restaurante, donde conoció a un hombre llamado Alan. Pronto comenzaron a salir, y con el paso del tiempo, formaron una familia. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Finalmente, se mudaron juntos a una casa en una zona tranquila, y se enfocaron en criar a sus hijos. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que llegó octubre de 2012. El día 27, Lisa, de 29 años, salió rumbo a su turno nocturno en el hotel donde trabajaba, junto a su madre. Aquella noche, el hotel organizaba una fiesta de Halloween, y madre e hija la disfrutaron mientras atendían el evento. Al terminar su turno, Lisa decidió quedarse a dormir en casa de su mamá, ya que el camino de regreso era largo. A la mañana siguiente, mientras conversaban sobre la fiesta y hacían planes para la semana, el teléfono de Lisa sonó. Tras una breve llamada, le dijo a su madre que tenía que regresar a casa de inmediato. Se despidió, subió a su auto, y se fue. A su madre le pareció extraño, pero no le dio demasiada importancia en ese momento.
Sin embargo, en los días siguientes, la preocupación fue creciendo. Lisa no volvió a llamar. Y eso no era normal en ella. Siempre se mantenía en contacto, sin importar qué tan ocupada estuviera. Su madre trató de llamarla varias veces, pero Lisa no contestaba. Al principio pensó que tal vez estaba saturada de trabajo, pero a medida que pasaban los días sin noticias, esa intuición que solo una madre puede tener se convirtió en alarma. Decidió entonces ir hasta su casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero Lisa no estaba ahí. Quien abrió la puerta fue Alan. Y él, según dijo, tampoco sabía nada de Lisa. Aseguró que el 28 de octubre, un día después de que ella saliera de casa de su madre, discutieron. Según su versión, él salió a comprar cigarrillos, y cuando regresó, Lisa ya no estaba. Pero algo en esa historia no le cuadraba a la madre de Lisa. No podía imaginar que su hija se marchara sin decir una palabra, y mucho menos que abandonara a sus hijos. Entonces, notó algo raro. Mientras hablaba con Alan en el pasillo, vio que el abrigo y las botas de invierno de Lisa seguían ahí, en el closet. Y considerando el frío que hacía, era prácticamente imposible que hubiera salido sin ellos. Fue entonces cuando decidió revisar el resto de la casa. Encontró el collar y la pulsera favorita de Lisa, los que siempre usaba al salir. Pero su bolso había desaparecido. Antes de que se fuera, Alan le mencionó algo más, que Lisa le había mandado un correo electrónico y que quizá ella debería revisar su bandeja de entrada también. Ya en casa, encendió la computadora, y ahí estaba, un mensaje de Lisa. En él, decía que se sentía cansada y que necesitaba alejarse por un tiempo. Era extraño, pero los correos que vinieron después seguían insistiendo en que todo estaba bien. Durante semanas intercambiaron mensajes, pero sin importar cuántas veces su madre preguntara, Lisa nunca explicó qué había pasado ni dónde estaba. El 16 de noviembre, la madre de Lisa despertó y vio una llamada perdida de su hija. Había entrado a las 2:45 de la madrugada y había dejado un mensaje de voz. Al escuchar su voz sintió un alivio momentáneo, pero al prestar atención a las palabras, ese alivio se transformó en preocupación. Algo no sonaba bien. El mensaje era confuso, desordenado, casi sin sentido. Lisa decía: «Hola, estoy bien. A veces mis semanas se ponen locas, ya sabes, y estuvo tranquilo un tiempo, y de repente pasó esto y en mediodía debería, pero ya regresó y tengo que irme. Te quiero». Nada tenía lógica. ¿De qué hablaba? ¿Quién había regresado? ¿Qué había pasado? La llamada, lejos de calmarla, generó aún más preguntas. Fue en ese momento cuando la madre de Lisa supo que no podía seguir esperando. Fue directamente a la policía. Contó todo lo que había ocurrido, y se inició oficialmente la búsqueda. Los investigadores, tras hablar con la madre, descubrieron algo más. La relación entre Lisa y Alan nunca había sido estable. Desde antes de tener hijos, ya se habían separado y reconciliado varias veces. Tras el nacimiento de los pequeños, las cosas parecieron calmarse, pero con el tiempo, los problemas regresaron. Uno de los motivos de tensión era que Alan nunca logró mantener un trabajo estable, y eso frustraba profundamente a Lisa. Alan nunca logró mantener un trabajo fijo. Saltaba de un empleo temporal a otro, y a veces simplemente no trabajaba. Esa situación dejó a Lisa con toda la carga económica, obligándola a mantener a la familia por su cuenta. Trabajaba en 2 empleos de tiempo completo, mientras criaba a sus hijos. El desgaste físico y emocional empezó a hacer mella. Lisa había empezado a considerar seriamente terminar la relación, pero al final, decidió quedarse. Por los niños. Cuando los detectives interrogaron a Alan, él admitió que la relación había sido complicada. Dijo que, en los últimos años, él y Lisa habían acordado quedarse juntos solo por el bienestar de sus hijos. Según su versión, Lisa había estado viendo a otros hombres de vez en cuando, y aseguró que lo sabía. Sobre su desaparición, insistió en que no tenía idea de dónde podría estar. Afirmó que no le sorprendía tanto que se hubiera ido, pero lo que no lograba entender era cómo había sido capaz de marcharse y dejarlo solo con los niños. La policía revisó la casa de arriba a abajo, pero no encontró ninguna pista sobre lo que podría haber ocurrido. Luego accedieron a la computadora de Lisa, y ahí descubrieron conversaciones con varios hombres, algunos de ellos de otras ciudades. Esto levantó sospechas. ¿Y si Lisa se había ido con uno de ellos? Los investigadores contactaron a esos hombres, pero todos dijeron lo mismo: no la habían visto, no sabían nada de ella. La policía también intentó rastrear la dirección de correo electrónico desde la cual se habían enviado los mensajes a la madre de Lisa,
así como el número desde el que llegó el misterioso buzón de voz. Pero ambos intentos resultaron inútiles. No llevaron a ningún lado. Durante los meses siguientes, las autoridades continuaron buscando pistas y difundiendo el caso en los medios de comunicación. Pero el silencio persistía. Ni una sola señal de Lisa. Eventualmente, los correos dejaron de llegar. Y con cada semana que pasaba, la esperanza de su madre se iba apagando. Muy dentro de ella, había una sospecha que no podía ignorar: Alan. Algo no le cuadraba, pero cada vez que lo mencionaba, la policía le repetía lo mismo. No había pruebas que lo vincularan al caso. Mientras tanto, Alan siguió adelante con su vida. Criaba a sus hijos solo, y finalmente consiguió un empleo estable y bien remunerado. Conoció a un hombre que estaba por abrir una agencia de autos y le ofreció un puesto de tiempo completo. La novia de ese hombre comenzó a cuidar a los hijos de Alan de vez en cuando, lo cual le ayudó bastante. Con el tiempo, Alan comenzó a pensar en rehacer su vida sentimental. Y no tardó en tener una oportunidad. Un día, saliendo del trabajo, una mujer perdió el control de su auto por culpa del mal clima, y lo chocó por detrás. Ella le dijo que su compañía aseguradora cubriría los daños, y como gesto de buena voluntad, le regaló un par de boletos para un partido de hockey. Después del accidente, se mantuvieron en contacto, y Alan empezó a pensar en la posibilidad de comenzar algo serio con ella. Así pasaron 2 años. Parecía que Alan estaba reconstruyendo su vida. Pero Lisa seguía sin aparecer. Sin pistas, sin mensajes. Nada. A principios de diciembre de 2014, exactamente 2 años después de la desaparición de Lisa, Alan viajó por trabajo a otra ciudad junto a 2 compañeros. Mientras estaba allá, recibió una llamada de la policía. Un detective, que acababa de ser asignado al caso, se presentó por teléfono y le dijo algo directo. Creía que Lisa ya no estaba viva. Además, tenían una orden para registrar su casa nuevamente. De hecho, ya estaban en camino. Alan estaba sentado con sus compañeros de trabajo cuando recibió la llamada. Según ellos, su rostro se puso completamente pálido. Colgó, pidió un cigarro, y dijo que necesitaba hablar con ellos. Alan confesó. Dijo que 2 años atrás, él y Lisa habían tenido otra discusión. Ni siquiera recordaba que la había detonado, solo que se salió de control rápidamente. Según él, Lisa tomó un cuchillo de cocina y comenzó a amenazarlo. Dijo que ella gritó que podría mandarlo al hospital, que ya había llamado a la policía, y que la acabaría en prisión. Lo que ocurrió después, según sus palabras, fue un borrón. Afirmó que logró arrebatarle el cuchillo, que la empujó al suelo, y que comenzó a ahorcarla. Cuando se dio cuenta de que estaba muerta, entró en pánico. No sabía qué hacer. Al final, tomó una decisión fría y premeditada, enterró su cuerpo debajo de la casa y fingió que simplemente se había marchado. Tras contar su versión, Alan volteó hacia uno de sus compañeros en busca de consejo. Sabía que ese hombre había pasado por algo similar. En una ocasión, este colega le confesó que, años atrás, había chocado borracho. Su amigo, que iba como pasajero, murió. Para evitar culpas, lo movió al asiento del conductor. Ahora, Alan buscaba en él una salida. Empezó a analizar sus opciones. Pensó en huir. Consideró contratar un abogado que impugnara la orden de cateo. Incluso mencionó la posibilidad de regresar a Calgary y prenderle fuego a la casa. Pero después se corrigió, dijo que un incendio no bastaría, que tendría que hacerla volar por los aires para eliminar cualquier rastro. En el fondo, Alan sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cualquier plan era arriesgado. Por eso, llegó a una conclusión: su única opción real era escapar. Los compañeros de trabajo de Alan apoyaron la idea de huir. Él empezó a pensar en posibles destinos, en cómo desaparecer. Pero había algo que no había tomado en cuenta. No tendría la oportunidad de llevar a cabo ninguno de sus planes. Porque aquella llamada del detective no fue simplemente un aviso sobre una orden de cateo. En realidad, era el último paso de una operación cuidadosamente planeada por la policía, una operación que llevaba más de 1 año gestándose. Todo con un único objetivo: hacer que Alan confesara. En 2013, la provincia de Alberta actualizó sus leyes sobre personas desaparecidas, lo que le dio a las autoridades más herramientas legales para profundizar en las investigaciones. Fue justo en ese periodo cuando el caso de Lisa pasó a manos de una nueva división. Y desde el primer momento, pusieron en marcha esas nuevas facultades legales. Una de las primeras acciones fue revisar a fondo la actividad telefónica relacionada con el buzón de voz que Lisa había dejado a su madre.
Lo que descubrieron fue inquietante. La llamada provenía de un teléfono prepago, barato, que había estado activo solo durante un mes después de la desaparición de Lisa. Durante ese tiempo, se realizaron únicamente 5 llamadas. Una a la madre de Lisa, y las otras 4, a Alan. El problema era que Alan jamás mencionó esas llamadas a la policía. Nunca. Pero lo más alarmante no fue eso. Fue la ubicación desde donde se hicieron las llamadas. Según los registros del proveedor, todas fueron realizadas desde una torre de celular situada cerca de la casa de Lisa y Alan. Y considerando que, para entonces, Lisa supuestamente ya se había ido, ese detalle encendió todas las alarmas. Los investigadores empezaron a escarbar más profundo en la vida de Alan. Revisaron sus movimientos financieros. Y lo que encontraron fue perturbador. El día que Lisa desapareció, Alan hizo una serie de compras muy sospechosas. Un contenedor de plástico grande, cloro, guantes de goma, cemento, una cubeta, tablas de madera y arena para gato. Este último artículo fue especialmente llamativo. Alan era severamente alérgico a los gatos. No había razón lógica para que comprara ese producto. En conjunto, todo apuntaba a una sola cosa. Alan se estaba preparando para deshacerse de un cuerpo. En cuanto al teléfono que supuestamente Lisa había usado, apareció otra pista. Un cargo hecho con la tarjeta de Alan en Walmart. La tienda había vendido ese mismo modelo de teléfono prepago, idéntico al que se utilizó para las 5 misteriosas llamadas. Y aún con todo esto, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Necesitaban una de 2 cosas, el cuerpo de Lisa o una confesión. Así que idearon un plan arriesgado. Una operación encubierta, cuidadosamente diseñada para meterse en la vida de Alan. El nombre en clave, Aurora. El primer paso fue enviar a una oficial encubierta. La mujer accidentalmente chocó el auto de Alan, lo que derivó en una conversación casual, y eventualmente, en una relación de confianza. Poco tiempo después, ella le presentó a otro oficial encubierto, un hombre que fingía estar por abrir una nueva agencia de autos. Le ofreció a Alan un empleo, y se ganaron su simpatía. Para sostener la mentira, la policía fue más allá. Pusieron en marcha una agencia de autos real. Una fachada completamente funcional. Así, Alan no tendría razones para sospechar. Con el tiempo, se integraron más oficiales encubiertos, todos colocados estratégicamente como empleados del supuesto negocio. Incluso la mujer que cuidaba a los hijos de Alan, también era policía encubierta. Pasaron los meses, y Alan bajó la guardia. Comenzó a confiar en ellos. Fue entonces cuando la policía activó la fase final del plan. Simularon un viaje de trabajo con Alan y 2 de los oficiales encubiertos que fingían ser sus colegas. Durante el viaje, el detective principal lo llamaría para decirle que creían que el cuerpo de Lisa estaba oculto en su casa, y que estaban a punto de registrar la propiedad. El objetivo era claro, tomarlo por sorpresa, hacerlo entrar en pánico, y que confesara frente a quienes ya veía como sus amigos. Y el plan funcionó casi a la perfección. Ambos agentes encubiertos que viajaban con Alan llevaban micrófonos ocultos. Captaron en audio toda la confesión. Poco después, Alan fue arrestado y trasladado de regreso a Calgary. Mientras tanto, un grupo de investigadores se dirigía a su casa para realizar el cateo. Cabe destacar que la policía ya había registrado la vivienda 2 años antes, incluyendo el sótano, pero en aquel momento no detectaron nada anormal. Esta vez era diferente. Ahora sabían qué buscar, y tenían una lista muy clara de compras sospechosas que podrían guiar su inspección. Examinaron el sótano con otra mirada. Y fue en una esquina donde lo vieron, una plataforma de cemento que desentonaba con el resto del lugar. Tenía la misma altura que la tabla de madera que Alan había comprado 2 años atrás. Era evidente que algo estaba escondido ahí. Comenzaron a desmantelar la estructura, y no tardaron en encontrar un espacio oculto debajo. Dentro, un gran contenedor de plástico, relleno con sal y arena para gato. Y sí, dentro del contenedor estaba el cuerpo de Lisa Mitchell. Aunque el cadáver había estado oculto por 2 años, los métodos que Alan había usado para preservarlo y ocultarlo terminaron siendo su perdición. Paradójicamente, la forma en la que Alan almacenó los restos de Lisa ayudó a conservarlos lo suficiente como para que el médico forense pudiera determinar la causa de muerte. Tal como Alan había confesado, Lisa murió por estrangulamiento. Ahora, la policía tenía todo lo necesario para acusarlo formalmente. Pero al revisar su computadora, descubrieron algo más.
Alan había hecho una serie de búsquedas en Internet poco tiempo después de la desaparición de Lisa. Investigaba cómo distintos materiales y condiciones afectaban la descomposición de un cuerpo. Pero eso no fue lo más inquietante. Los correos electrónicos que, en teoría, Lisa había enviado a su madre durante el primer mes de su desaparición, también fueron rastreados. Todos salieron desde la computadora de Alan. Y entonces, los detectives dieron con algo verdaderamente perturbador. Alan había instalado software espía en el celular de Lisa. Le permitía escuchar sus llamadas y grabarlas. Fue así como obtuvo el fragmento de audio que luego usó para dejar aquel confuso mensaje de voz. Este hallazgo cambió por completo la narrativa. Sugería que el asesinato no fue un arrebato momentáneo, sino algo planificado. Algo premeditado. Lo cual contradecía directamente lo que Alan había dicho durante su confesión. Aún así, demostrar ante un tribunal que Alan había planeado el asesinato con antelación era extremadamente difícil. Al final, la fiscalía decidió reducir el cargo a homicidio en segundo grado, lo que implicaba una condena menos severa. El abogado de Alan también le recomendó aceptar el acuerdo y declararse culpable. Era la mejor forma de evitar un juicio por asesinato en primer grado. Pero incluso entonces, Alan siguió insistiendo en que actuó en defensa propia. Aseguró que había sido víctima de violencia doméstica durante años. Que Lisa lo había agredido físicamente en múltiples ocasiones. La fiscalía, en cambio, argumentó que Alan había planeado el crimen meticulosamente y que luego dedicó años enteros a encubrirlo. Pero en el juicio, el juez determinó que no había pruebas suficientes para condenarlo por homicidio en segundo grado. Alan fue declarado culpable de homicidio culposo, manslaughter, y condenado a solo 7 años de prisión. La indignación fue inmediata. La fiscalía apeló, y el tribunal les dio la razón. La condena fue revisada y extendida a 10 años en total. Pero incluso ese castigo fue insuficiente para la familia y los seres queridos de Lisa. Lo peor estaba por venir. A pesar de la condena, Alan fue puesto en libertad anticipada tras cumplir solo 5 años. La noticia desató una nueva ola de enojo entre quienes pedían justicia para Lisa. Sin embargo, la libertad le duró poco. Alan violó las condiciones de su libertad condicional y fue devuelto a prisión, donde permaneció hasta su liberación oficial en 2022. Aunque el castigo pareció absurdamente leve, el caso marcó un triunfo notable para las fuerzas del orden. Durante un año entero, un equipo de agentes encubiertos se infiltró en la vida de Alan, ganándose su confianza y llevándolo, paso a paso, hacia una trampa meticulosamente diseñada. Fue ahí donde finalmente confesó el oscuro secreto que había guardado durante años. Después del arresto de Alan, los hijos de Lisa fueron puestos bajo la tutela de su abuela materna, y desde entonces viven con ella.